Hace un par de semanas, gracias Tatis por confirmar, les comentaba en un live algo interesantísimo de un estudio, y es que el MIT hizo un estudio con estudiantes que usaban inteligencia artificial para todo y estudiantes que no. Entonces, para recapitular el tema, lo que pasó con este estudio es que observaron que la gente que estaba utilizando inteligencia artificial para todo, claro, se le parecía cómodo, pero después, óigame, tenía menos memoria. ¿Y qué pasaba además? Perdían capacidad de retener lo que habían escrito. ¿Y qué pasa además? Les costaba más trabajo tener ideas creativas. ¿Sabes cómo le llamaron a esto? Le llamaron atrofia cognitivo. Ahora ponle cuidado. ¿Te gusta hacer gimnasio? Vas al gimnasio. Imagínate que tú llegas al gimnasio, estás en pleno gimnasio y de repente ves una máquina que te alza las pesas sola. Tú te alza las pesas sola y tú dices, bueno, interesantísimo esa máquina, porque esa máquina en realidad me permite, sin yo mover un dedo, poder alzar pesas de manera completamente solo. Eso pasa con tu cerebro cuando usas la IA absolutamente para todo, y es que te quita carga mental, claro, te quita carga mental, pero se vuelve más flojo el músculo cerebral. El cerebro es como un músculo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja competitiva hoy en negocio? La ventaja competitiva es tu pensamiento crítico y es tu pensamiento creativo. Y si empiezas a delegar exactamente eso, mira, la cosa cambia. La cosa cambia porque el cerebro es como un músculo, tiene neuroplasticidad. Y si permites que una máquina alce las pesas por ti, ese músculo no se va a desarrollar. Ese músculo va a involucionar. Eso nos motivó fuertísimamente porque a nosotros nos parece genial la IA. En realidad ha liberado más o menos 20% de mi tiempo en múltiples cosas, y en la compañía ha permeado 14 procesos, todos diferentes. Ustedes la están usando, me imagino, ¿no? Pero el truco es el siguiente, y viene un nuevo estudio y nos dice lo siguiente, y el estudio nos dice lo siguiente. Fue publicado en Frontiers in Psychology en el año 2025, este año, por Cheng y colaboradores. Tomaron 160 alumnos y le dijeron a unos alumnos, oiga, escriba usted el ensayo, escriba lo que tiene que escribir sin IA. Y al otro grupo le dijeron, venga, escriba usted el ensayo, pero con inteligencia artificial. Adivina lo que pasó. En el primer grupo resulta que las personas sintieron un relief, un alivio, una carga, porque no estaban implicándose mentalmente en la IA. Pero resulta que eso pues está bueno, pero resulta que tiene un precio. ¿Cuál fue el precio? La gente en el estudio de Cheng y colaboradores de Frontier in Psychology de este año 2025, la gente que utilizó IA para escribir su ensayo, pues ¿sabes qué le pasó? Resulta que no recordaba lo que había escrito, la capacidad de memoria de lo que había escrito, no lo recordaba si no tenía la IA al frente. Y no solamente eso, tenía dificultades para responder preguntas sobre lo que había escrito. Entonces, cerebralmente, ¿qué pasó? Dos zonas de tu cerebro, dos que son claves, y son como el músculo, pero son dos claves. La primera es la corteza prefrontal. En términos generales, en ese gimnasio cerebral, la corteza prefrontal te sirve para planear, para tomar decisiones complejas. Es tu juguete evolucionado, el que te hace un ser reflexivo. Y por otro lado, tenemos una red bellísima. ¿Alguna vez te ha pasado que tú andas en un avión, en un auto, y de repente te pones a divagar, a irte como volando en esa reflexión? Esa se llama la red neuronal por defecto, Default Mode Network, y es una red que lo que hace en ti es volverte reflexivo. Óigame, en este estudio de Cheng y colaboradores en 2025 se demostró que esas dos juguetitos, el área de la corteza prefrontal y la red neuronal por defecto, pues no estaban tan activas en la gente que hacía todo su escrito con IA. Y nuevamente se volvió a mencionar el término atrofia cognitiva. ¿Cómo te parece? Perder ese músculo por no usarlo. Fíjate, atrofia cognitiva. Entonces, no sé si alguno de ustedes de repente se ha sentido un poquito como que le cueste trabajo las ideas creativas después de usar mucho la IA. Bueno, ahí viene el tema exactamente. La cosa es, ni más faltaba, a mí me parece genial la IA, pero entonces hay un uso equilibrado y saludable para que tú no pierdas el músculo, para que tú no pierdas la actividad de la corteza prefrontal y la de la red neuronal por defecto, porque se vuelven perezosas. Si tú empiezas así a delegarle todo se vuelve perezosa. Y la cosa es para tu cuenta bancaria, porque la diferencia grandota que tu cerebro produce en este mundo viene de tu pensamiento creativo. Y si tú lo delegas a la máquina que te alza las pesas todo el tiempo, pues lo que va a hacer es que vas a perder la diferencia grandota que tú tienes, el poder que tú tienes para contribuir al mundo, en los negocios, para ganar más dinero, para hacer el bien. Entonces, fíjate, te doy recomendaciones prácticas. Te doy unas muy puntuales para poder usar la IA con equilibrio, pero te repaso lo que te he dicho rapidito. En el live pasado que lo hicimos desde Londres, mencioné un estudio
del MIT, en el cual se mostró que las áreas del cerebro encargadas de procesar varias cosas, pensamiento racional, análisis, planeación, toma de decisiones, estaban menos activas en la gente que usó la IA. Claro, listo, eso fue el pasado. Hoy te mencioné, imagínate ese gimnasio mental en donde esté la máquina que te alce las pesas solas. Tú dices, sin alzar un dedo puedo alzar las pesas. Tentador, ¿no? Tentador, pero ¿qué va a pasar con tu músculo a largo plazo? Resumen, eso lo evidenció el estudio de Frontiers in Psychology, año 2025, que evidenció que los muchachos que andaban escribiendo todo con IA y no escribían por sus propios medios, lo que hacían se volvía perezosa. 2 zonas del cerebro, apréndete, las corteza prefrontal y red neuronal por defecto. Corteza prefrontal es análisis, planeación, toma de decisiones, mejor dicho, un juguete súper avanzado de tu cerebro. Y la última, red neuronal por defecto, que te decía que es el modo reflexivo. Entonces, ¿qué pasa si tú pierdes esos 2 músculos? Pues lo que pasa es que tú empiezas a hacer productos genéricos que la gente sabe que los ha oído otras veces. Por eso en Facebook hay tantas publicidades que dicen, ¿qué me diría si yo le digo es usted un... Y se parecen tanto. El día de hoy vengo a clichés. Se parecen muchísimo. Pero tu ventaja es tu autenticidad, tu poder auténtico de pensar creativamente. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son después de examinar la evidencia científica? El cortisol. ¿Te acuerdas para qué sirve el cortisol? Porque acá viene una que tiene que ver con tu día. Resulta que el cortisol sí es el guardián de tu estrés, pero vamos a tomarlo de otra manera. Tu cortisol, hay un pico de cortisol que ocurre entre las 3 y las 5 de la mañana y se encarga de que tu organismo despierte. Le está preparando a tu organismo para que despierte. Ese pico de cortisol, esta hormona, resulta que va, entre otras cosas, lo que hace es que va a tu hígado y saca un poco de glucosa. Claro, está en forma de glucógeno, no me voy a meter técnicamente tanto allí, pero resulta que lo manda a la sangre, glucosa, combustible. ¿Para qué? Para prepararte para que tengas una mente fresca, un día con energía. Entonces, mira, respecto a la IA, ¿qué tienes que tener en cuenta? Primera recomendación. Esos trabajos, esos entregables, ese plan de marketing, ese plan de negocios, todo aquello que requiera un poco más de creatividad, aprovecha y lo pones en el primer espacio del día. No lo pongas tan al final cuando ya tu mente está agotado. Y deja para el final, cuando tu mente ya está agotada, el apoyo de la IA, cuando tú necesitas un push extra, un empujoncito más allá, cuando ya estás un poquito más agotado. Primero, las primeras etapas del día, ya que tienes el pulso de cortisol y la glicemia un poco más arriba, preparándote para toda esa energía del día, déjaselas a tu cerebro, al tuyo. Usa la inteligencia artificial con inteligencia natural. Segunda recomendación, y es: establece una zona segura. Si yo te pregunto esto y es, óyeme, ¿cuáles de las cosas que tú haces, que tú entregas, que te producen más valor a ti, a tu trabajo, a tu compañía, cuáles de esas cosas no le delegarías a la IA? Yo te tengo la respuesta en mi caso. La primera cosa que no delegaría a la IA es la estrategia. Y la segunda, el pensamiento creativo. Esas 2 cosas son mi zona segura. ¿Y por qué? Porque resulta que de ahí es donde viene mi creatividad, mi mayor valor. De Daniel, pues tú respóndete de ti, viene de ahí, del pensamiento creativo y de pensar en estrategia. ¿Sí me entiendes? Entonces yo no le puedo legar una máquina que alza las pesas por mí, porque yo necesito ese músculo de estrategia y de creatividad. Entonces esa es mi zona segura, esa es mi zona privada. Yo pongo el toque de creatividad, yo pongo el toque de estrategia. Listo. Y déjale a la IA los procesos más repetitivos, que de repente son los más extensos, ¿no? Organizarte la táctica en fechas, darte los indicadores, el dashboard, desarrollarte la aplicación para seguir, etcétera, la ejecución de tus tácticas, el presupuesto y toda esta cosa repetitiva, ¿no? Pero ¿dónde generas tú más valor? ¿De qué te has querido deshacer últimamente que dices, híjole, es que no me alcanza el tiempo y me la paso haciendo X, Y y Z, pero si me liberara de X, Y y Z, podría dar mucho más valor al negocio, a los clientes, a la compañía, ¿no? Esa es la segunda recomendación. Acuérdate, la primera, aprovecha momentos del día para creatividad. La segunda, establece tu zona privada, tu zona segura, en donde eso lo vas a hacer sin IA. Tercero, usa la metacognición. ¿Tú sabes algo? Yo no sé si te pasó como a mí, pero a mí me enseñaron en el cole que lo que nos separaba de los animalitos a los seres humanos era precisamente algo que se llama el pensamiento racional. ¿Te enseñaron eso? Pues
perdóname, pero es falso. No es el pensamiento racional. Si tú tienes un pulpo, un labrador, un ratoncito, un hámster, tú sabes que ellos tienen pensamiento racional, lo has visto, ¿no? Y si no, pues miras la evidencia. Entonces tú me dices, Dani, pero entonces, ¿qué es lo que nos separa de los animales? En realidad, ¿qué es eso? ¿Sabes cómo se llama? Metacognición. Metacognición. ¿Sabes qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad que tú tienes, y Blackbird, ya te leo acá la pregunta que me estás haciendo. Metacognición es la capacidad que tú tienes de estar pensando sobre lo que estás pensando. Entonces, para la IA, la recomendación es la siguiente: usa tu metacognición. Te da una respuesta a la IA. Léela, hay que leerla porque si no se te van a pasar unos goles. Y te pregunto lo siguiente, y es, esa respuesta que te dio la IA, ¿por qué crees que es cierta? Analízala. Piensa cómo te sientes respecto a esa respuesta. No la digieras entero, mastícala. Usa la metacognición para fortalecer tu corteza prefrontal y la red neuronal por defecto. Y así fortaleces ese músculo y entonces tenemos más creatividad para toda la gente. Mira, Blackbird Dad me dice, Doc, pero muchas veces pongo a la IA para que cuestione las estrategias para poderlas ver. Oye, esa está buena, Blackbird, ¿en qué trabajas? Acuérdame en qué trabajas. Esa está buena. Y entiendo yo, Blackbird, que pones a la IA para cuestionar las estrategias hechas por un humano, que está interesante. Mira, eso es otro enfoque muy interesante. La utilizas de modo de comprobación. Gracias por aportarnos eso, Blackbird, que está súper interesante. Entonces, fíjate, las recomendaciones, y sumamos la de Blackbird acá, que está buena, ¿no? La primera, momentos del día. En la mañana, ponte creativo, déjala ahí un poquito, úsala para la tarde. Segundo, por favor, usa la metacognición, y es pensar sobre lo que estás pensando. Tercero, ponle cuidado. La tercera recomendación es interesante y es lo siguiente: te aportó la IA una respuesta, ¿qué le cambiarías y qué te suena a cliché? Mira, uno de los mejores ejercicios de análisis para tu corteza prefrontal es detectar alucinaciones en la IA. ¿Sabes qué son alucinaciones? Los que han estado conmigo en algunas conferencias ya dominan el porcentaje de alucinaciones, cómo disminuirlas. Mira, básicamente las alucinaciones son respuestas que se inventó la IA. Tengo muchos amigos, les decía, directores de departamento en un hospital, y ponen a los estudiantes a revisar un tema, y de pronto el estudiante dice, mire doctor, esto fue publicado en el estudio tal que escribió usted. Y resulta que él no ha escrito de ese estudio, ¿no? Las alucinaciones no se han podido controlar con IA. No se han podido controlar. Sí se han podido mejorar, hacer más eficientes. En la última actualización del modelo de razonamiento de ChatGPT incluso se avanzó un 90% en disminución, pero no así, y todavía te da alucinaciones. Entonces, un ejercicio de metacognición es: pregúntale a la IA, no lo comas entero, verifica la fuente, porque si no, mira, se te van a pasar unos goles. ¿Alguno que esté por acá conectado le ha pasado el tema de la alucinación? Que confíe en la IA y que de repente se le haya inventado tremenda cosa y que no tan bien, o lo detecte a tiempo. Ahí me cuentan si les ha pasado. Y la última recomendación, antes de darles un repaso súper cortito, es comparta esto que les estamos diciendo a su equipo. Si usted trabaja en una compañía, no permita que el mayor músculo de su equipo, que es el pensamiento creativo y el pensamiento estratégico, se afloje, se vuelva perezoso. ¿Por qué? Porque le contrató una máquina para que le alzara las pesas sin tener que mover un dedito. No permita que su corteza prefrontal se atrofie, porque no está involucrando su cerebro en ejercicios de creatividad, en ejercicios de pensamiento estratégico. Allí es donde es su zona segura. Entonces, venga, para los que se unieron rápido, les repaso, rapidísimo. En un live que hicimos desde Londres hace un par de semanas o 3, hablamos de un estudio del MIT, y varias personas pues nos escribieron y nos dijeron, oye, está chévere, pero cuéntanos más. Ese estudio del MIT demostraba que los alumnos activaban menos áreas cerebrales si todo lo hacían con IA, ¿ok? Entonces, hoy que les dije, imagínense que eso es un gimnasio y tiene máquinas para alzar pesas, pero usted de pronto cae en la tentación. ¿Cuál tentación? De que las pesas se las alce todas la máquina. Al principio va a sentir alivio. ¿Por qué? Porque la máquina le alzó las pesas, pero después, ¿qué va a pasar con su músculo? ¿Qué va a pasar? Pues con tu músculo lo que va a pasar es que se va a volver perezoso. Y eso se demostró en el estudio de Cheng y colaboradores, publicado en Frontiers in Psychology, año 2025, este año, que siguió 160 alumnos y utilizó actividad cerebral medida por dos tecnologías fantásticas. La primera es Eye Tracker, pero la segunda es espectrofotometría o espectroscopia de infrarroja de Near Field, de campo cercano. Estas dos tecnologías permiten
permitieron deducir que hay dos regiones cerebrales, la corteza prefrontal, fijo, la que usted necesita, fijo, la del análisis, la que lleva a controlar impulsos, a proponer mejores ideas, la corteza prefrontal, y la red neuronal por defecto, que esta es cuando se pone reflexivo o se pone a pensar en otras cosas, ¿ok? Entonces dijimos, oiga, no permita usted que pierda las dos habilidades claves en negocios y en la vida, que es pensamiento creativo y pensamiento estratégico. Y les dijimos, recomendaciones rápido. La primera, momento del día, use la IA más tardecito, no en la mañana cuando tiene el pico de cortisol o la herencia del pico de cortisol y está más activo, su mente está más fresca, déjela para la tarde. La segunda, usa metacognición. Piensa, ¿cómo es en realidad esta respuesta? ¿Cómo te hace sentir? Sí, en realidad te hace satisfecho. ¿Le cambiarías algunas cosas? Piensa sobre esto. La tercera, detecta alucinaciones. Invenciones de la IA. Y la cuarta, óyeme, si estás trabajando en una compañía o con grupos colaboradores, compártete esta información para que lo usen equilibradamente. La IA para mí, genial. Me quita mucho trabajo, 20% de mi tiempo, pero no permito que me afloje el músculo que da la ventaja competitiva. ¿La ventaja competitiva cuál es? Pues pensamiento creativo, pensamiento estratégico, y esa es la última recomendación, haz tu zona segura. ¿Qué no delegarías a la IA? Yo, que no delego, pensamiento estratégico y creatividad. Óigame, y ahí salen las mejores ideas. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo live. Seguimos.